Hola, antes que nada quería felicitarte por tu decisión de capacitarte para servir al Señor y a la vez animarte a seguir adelante en tu capacitación bíblica. En esta ocasión nos introduciremos a las epístolas escatológicas del apóstol Pablo, que son Primera y Segunda Tesalonicenses. Por un lado consideraremos aspectos generales de cada una de ellas y por otro lado haremos una introducción panorámica a cada escrito. En cuanto a los aspectos generales de Primera Tesalonicenses, podemos sintetizarlos de la siguiente manera: que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 51 después de Cristo, en el contexto de su segundo viaje misionero, posiblemente desde Corinto. Está dirigida a los hermanos que vivían en Tesalónica y estaban atravesando por situaciones muy difíciles con respecto a ciertas persecuciones de parte de algunos judíos fanáticos que rechazaban el cristianismo. La epístola presenta un propósito múltiple. Primero, confirmar la fe de los hermanos recordándoles la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Segundo, animarles a seguir adelante en medio de las diferentes situaciones de la vida, poniendo la mirada en el Señor. Tercero, consolarles por el fallecimiento de varios hermanos, destacando la esperanza de reencontrarnos con ellos en la eternidad. Y cuarto, el apóstol busca corregir algunas desviaciones que estaban surgiendo dentro de la iglesia de Tesalónica. Con respecto al énfasis de Primera Tesalonicenses, podemos notar que el tema principal de la epístola se relaciona con la necesidad de estar firmes en la esperanza que tenemos en Jesucristo. Y el versículo clave se encuentra en el capítulo 3, versículo 13, que dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Con respecto a las características de esta epístola, podemos notar lo siguiente. En primer lugar, que esta carta refleja un enfoque práctico y contextual relacionado con las situaciones que atravesaban los hermanos de Tesalónica. En segundo lugar, que esta epístola presenta un énfasis alentador, motivándoles a permanecer firmes en la fe. Y en tercer lugar, que esta epístola presenta un enfoque escatológico orientado hacia la venida de Cristo. Con respecto al contenido de la epístola, podemos ver que puede ser agrupado en dos secciones principales más una introducción y una conclusión. Al principio encontramos una introducción general que va desde el capítulo 1, versículo 1 al 10. La primera sección presenta el ministerio del apóstol Pablo en relación a los tesalonicenses desde el capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 13. La segunda sección desarrolla instrucciones generales para la vida cristiana desde el capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 22. Y al final encontramos una conclusión general con saludos personales desde el capítulo 5, versículo 23 al versículo 28. Con respecto a la enseñanza principal de Primera Tesalonicenses, podemos notar que desarrolla el tema de la segunda venida de Cristo y la necesidad de prepararnos para ese acontecimiento especial, viviendo en santidad y llevando una vida que agrada al Señor. Y la segunda epístola que consideraremos en esta unidad de Segunda Tesalonicenses. En términos generales podemos notar mucha similitud con la primera epístola, y es que también fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica entre los años 51 y 52 después de Cristo, posiblemente también desde Corinto. Con respecto a la ocasión y al propósito de la epístola, podemos notar que se había introducido dentro de la iglesia de Tesalónica una falsa enseñanza con respecto a la venida del Señor Jesucristo, que estaba trayendo consecuencias peligrosas para la vida de los hermanos, en términos generales un desorden en la vida cotidiana, lo cual llevó al apóstol a escribirles esta carta con un triple propósito. Primero, alentar a los hermanos a seguir adelante confiando en el Señor aún en medio de las tribulaciones.
Segundo, exhortar a los hermanos a tener cuidado con los falsos maestros y con sus enseñanzas engañosas. Y tercero, atacar la desviación doctrinal para poder corregirla. Con respecto al énfasis de la epístola, podemos notar que el tema principal que se desarrolla a lo largo del escrito representa un llamado a estar firmes en la esperanza que tenemos en Cristo. Y el texto clave se encuentra en el capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En primer lugar, que presenta un tono de confrontación y de urgencia muy marcado. En segundo lugar, que describe a la segunda venida de Cristo como parte de un proceso progresivo que culminará con la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, que presenta al hombre de pecado como una prefigura del anticristo que se manifestará al final de los tiempos. Con respecto al contenido de la epístola, podemos ver que puede ser agrupado en tres secciones principales, más una introducción y una conclusión. Al principio encontramos una breve introducción que va desde el capítulo 1, versículo 1 al 4. La primera sección presenta un consuelo en Dios para los hermanos que están pasando por situaciones difíciles, desde el capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 12. La segunda sección describe el día del Señor desde el capítulo 2, versículo 1 al 12. La tercera sección presenta exhortaciones e instrucciones para la vida cristiana, desde el capítulo 2, versículo 13 al capítulo 3, versículo 15. Y por último encontramos una bendición final y un saludo personal como conclusión, desde el capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo 18. Con respecto a la enseñanza principal de esta epístola, podemos destacar la siguiente: que el día del Señor es presentado como un evento escatológico que ocurrirá al final de los tiempos, donde Dios juzgará a todas las naciones, condenando a aquellos que lo rechazaron y bendiciendo eternamente a aquellos que creyeron en Él. Para finalizar nuestro estudio, te dejamos algunos desafíos hermenéuticos para que puedas profundizar en la investigación bíblica y descubrir el significado correcto de estos pasajes difíciles. Para ello te recomendamos que utilices diferentes traducciones, comentarios, diccionarios y concordancias bíblicas. Por nuestra parte, queremos alentarte a seguir avanzando en tu formación bíblica, dedicándole el tiempo necesario para realizar las lecturas y las actividades propuestas. Que el Señor siga obrando en tu vida y te guíe en todo este proceso de capacitación.